reproductivo de una mujer, recuerden que ocurre a partir de la pubertad, básicamente se suele dividir en dos fases o periodos o etapas, si ustedes quieren. ¿Ya? Está lo que ocurre antes de la ovulación y lo que ocurre después de la ovulación. Entonces, las denominaciones son varias. Si solamente me baso en los cambios ováricos, yo puedo hacer la siguiente denominación. Puedo hablar de fase folicular o estrogénica, o periodo o etapa folicular o estrogénica. ¿Cuándo? Antes de la ovulación. ¿Ya? Pero una vez que ocurre la ovulación y se forma el cuerpo lúteo, yo puedo hablar de fase, periodo o etapa luteal o progestacional. Esta terminología se basa en los cambios a nivel ovárico. Pero yo puedo hablar del ciclo uterino, porque bajo el efecto ahora de las hormonas ováricas, el útero cambia. Entonces, si yo me hago referencia en este ciclo de los cambios uterinos, se describen también dos etapas, fases o periodos. Está la etapa proliferativa o estrogénica. Eso ocurre antes de la ovulación en el ovario. Y está la etapa secretora o progestacional. Eso ocurre después de la ovulación. ¿Por qué? Porque en el útero, mientras se esté secretando estrógeno en grandes cantidades desde el ovario, las células uterinas van a proliferar, se van a multiplicar, y eso determina que se produce un engrosamiento en la pared del útero. Pero en la pared del útero hay glándulas que durante la fase proliferativa empiezan a crecer, porque aumentan todas las células, incluyendo las de las glándulas. Pero ¿qué ocurre bajo el efecto de la progesterona en ese mismo tejido, en esas mismas células y en esas mismas glándulas? Comienzan a secretar bajo el efecto de la progesterona. Ahora, recuerden que el ovario fue estimulado por la FSH y la LH. El ovario va a producir estrógeno y va a producir progesterona. La progesterona genera este tipo de cambios principalmente como proliferación a nivel del útero. La progesterona ovárica va a producir ¿qué cambios en el útero? Cambios de tipo secretor. Se activan las glándulas para secretar. Pero también yo puedo utilizar otra terminología. Los médicos utilizan diferentes terminologías. Algunos hablan del periodo preovulatorio del ciclo y otros hablan del periodo posovulatorio. Hacemos lo mismo, miren. Si yo digo fase folicular o estrogénica, o hablo de la fase proliferativa, o estoy hablando del periodo preovulatorio, hago referencia al mismo momento del ciclo reproductivo. Ya en el ovario, antes de la ovulación, hay folículos actuando. ¿Qué hormona se está produciendo? Estrógeno. ¿Qué está ocurriendo en ese mismo momento en paralelo en el útero? Están proliferando las células. ¿Y qué ha ocurrido? Todavía no pasa la ovulación, no ocurre la ovulación. ¿Ya? Al contrario, en el periodo después de la ovulación, ¿qué ocurrió? En el ovario se forma el cuerpo lúteo y se produce principalmente progesterona. ¿Qué ocurre bajo el efecto de la progesterona? En el útero, las glándulas comienzan a secretar. ¿Ya? Entonces, son distintos nombres, pero básicamente describen el mismo momento, solamente que el enfoque es distinto. Y recuerden que todo está regulado por hormonas hipofisiales. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el útero bajo el efecto de las hormonas ováricas. Y esto va a ocurrir mes a mes. Si esto es cíclico en el ovario, es cíclico en el útero y es cíclico en la hipófisis, a partir de la pubertad. Entonces lo primero es saber que en el útero, en la pared uterina, recuerden que el útero es un órgano tubular, tiene un lumen y tiene una pared. ¿Ya? Anatómicamente ustedes saben que tiene un cuello, tiene un cuerpo, ¿ya? Pero eso lo vamos a obviar. ¿Qué pasa en la pared uterina? Tenemos tres capas. La más interna se conoce con el nombre de endometrio, o también se le llama mucosa uterina o mucosa endotelial, que es una mucosa finalmente. Después tenemos una gruesa capa de músculo liso y se le llama miometrio. Y finalmente
tenemos una delgada capa por donde ingresan muchos vasos sanguíneos acá, formada por una serosa principalmente, y a esa capa se le llama perimetrio. Ahora, ¿cuál es la que nos va a interesar a nosotros? Porque es la que experimenta cambios debido a la acción de las hormonas ováricas, el endometrio, esta. El miometrio y el perimetrio no cambian bajo los efectos de las hormonas ováricas. Solamente lo hace el endometrio. Entonces, esta es de interés para nosotros. Tienen que saber cómo están constituidas las otras, pero esta es la que cambia, el endometrio. Ahora, los otros componentes del aparato reproductor femenino, la trompa uterina, la vagina, también experimentan cambios debido a la acción de las hormonas ováricas, pero por efectos de tiempo no tenemos justamente cómo hablar de todos esos cambios. Por lo tanto, como esta es una unidad de embriología, vamos a referirnos a los cambios que van a favorecer una gestación. Vamos a hacer referencia a eso. Y la gestación ocurre en el útero, en la pared uterina, no aquí. Aquí, puede ser aquí o en esta. ¿Bien? Acá tenemos un corte transversal de un útero, y estamos viendo parte, esta es una vista en un corte, ¿no es cierto? Delante era una vista longitudinal, ahora estamos viendo en corte transversal. Tenemos un lumen de tamaño variable, bueno, si no hay nada, no hay ningún contenido, se ve colapsado ese lumen. Y ahora tenemos la pared. Entonces, miren, este es el endometrio, estas estructuras alargaditas que son las glándulas, que corresponderían a lo que llamamos uterino o parénquima endometrial, ya, al conjunto de glándulas. Y todo el tejido conectivo que está acá es lo que se llama estroma uterino. Si se fijan, nuevamente se utilizan estos conceptos, ¿ya? Ahora, después tenemos una gruesa capa, de hecho tiene varias disposiciones anatómicas de músculo liso. A esa capa se le llama miometrio. Y finalmente, la zona más superficial, ¿ya? La zona más externa, formada principalmente por una serosa, ustedes ya saben cómo está constituida una serosa, y por ramas de vasos sanguíneos como la arteria y vena uterina, vamos a encontrar el perimetrio. ¿Ya? Pero el perimetrio está constituido principalmente por una serosa, ¿ya? Una capa muy delgadita. Entonces, ¿qué tenemos acá? Uno de estos esquemas que representan los cambios experimentados por el útero, pero recuerden, el endometrio es el que cambia por efecto de las hormonas que se producen a nivel del ovario. Y comenzamos por este periodo proliferativo, porque lo que hay es una proliferación celular de las células endometriales, de todas las células del estroma, células de las glándulas, células de los vasos sanguíneos, todas se multiplican rápidamente por mitosis y eso genera los siguientes cambios. Entonces, esta imagen del lado izquierdo, solamente para recordar lo que hemos dicho hasta el momento. Sabemos que todo esto está comandado por el eje hipotálamo-hipófisis. Desde la hipófisis, en este momento del ciclo, se está liberando FSH. La FSH que está estimulando a los folículos llamados secundarios, que están produciendo hormonas. ¿Y cuál es la hormona que nos interesa? El estrógeno. Y el estrógeno al liberarse va a producir estos cambios. ¿Ya? Va a generar que las células del endometrio, que aquí están señaladas con el número 2, en lo que indica el endometrio, el número 2, miren lo que ocurre. Al aumentar el número, generan un engrosamiento del endometrio. Fíjense los numeritos. El 1 me indica epitelio, ¿ya? Epitelio de revestimiento desde el cual se forman las glándulas. ¿Ya? Todo esto aquí es el estroma. Estas estructuras que están aquí señaladas con el número 3 son las glándulas. Aquí tenemos un corte de la glándula, aquí está en corte longitudinal, pero ahí está el corte transversal, estamos viendo el lumen de las glándulas. ¿Ya? El número 2 me señala toda la endometrial, o mucosa uterina, o mucosa endometrial, recuerden que también se denomina así.
Y aquí el número 4 representa a qué capa debería ser. El miometrio. Pero el miometrio, miren, no experimenta ningún cambio. Pero apareció aquí mencionado. Entonces, ¿por qué aquí dice inicial y tardío? Porque aquí recién está comenzando desde el ovario a producirse estrógeno. Entonces, recién se está, de alguna manera, sensibilizando la mucosa uterina o el endometrio a la presencia de estrógeno. Pero aquí ya tenemos finalizado este periodo, en donde básicamente, miren, se ha duplicado, incluso se puede triplicar el grosor del endometrio. En este momento, cuando tenemos este grosor del endometrio, que es entre el doble y el triple en algunos casos, ya del endometrio, aquí tenemos al pic en el ovario produciendo estrógeno. Y cuando se alcanza el pic de estrógeno a nivel del ovario, esas señales también son capturadas a nivel de la hipófisis, produciéndose inicialmente un pic de FSH, pero finalmente LH. Y eso gatilla la ovulación. Entonces, miren, cuando estamos llegando al término del periodo proliferativo, estamos con el pic de la actividad del estrógeno y estamos con el pic del engrosamiento del endometrio, y miren cómo ha cambiado el aspecto de las glándulas, cómo ha cambiado el número de las glándulas. El ovario está listo para que después de la actividad de la LH se produzca la ovulación. Entonces, esto representa un periodo proliferativo o estrogénico folicular inicial y uno tardío o avanzado. Entonces, ahora vamos a describir algo. Sabemos que aumenta de grosor el endometrio, ¿ya? Las glándulas durante el periodo proliferativo no secretan, no están activas, solamente crecen, comienzan a desarrollarse poco a poco. Ahora, las glándulas en general, tanto en un periodo inicial como tardío, se describen como glándulas tubulares rectilíneas. Así se describen. Son pequeñas si después las comparamos con lo que ocurre después de la ovulación. Son pequeñas en general. Tienen formas bastante regulares. Regulares significa que yo puedo determinar la forma. Y evidentemente, y lo más importante, es que no secretan absolutamente nada. Son mucho más escasas que en el periodo secretor. Vamos a compararlas, ¿ya? Se describen así. Ahora, si yo comparo un periodo proliferativo inicial con uno tardío, evidentemente hay mucha mayor regularidad y menor tamaño y menor cantidad en el periodo proliferativo inicial. Cuando ya estamos en el periodo proliferativo tardío, o sea, muy cercano a la ovulación en el ovario, ha cambiado el aspecto de algunas de estas glándulas. Fíjense que algunas tienen unas formas levemente más irregulares, porque esta tiene una regularidad, algunas están un poquito más grandes, pero en general se mantienen estas características. Y recuerden eso porque las vamos a comparar con el aspecto que tienen las glándulas en el periodo que sigue, que es el periodo secretor. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos acá? Un detalle del epitelio de las glándulas. Las glándulas, al igual que el epitelio de revestimiento del útero, tienen un epitelio simple cilíndrico. Ese es el tipo de epitelio que está presente en la superficie del endometrio o superficie uterina y por lo tanto las glándulas se forman de lo mismo, tienen el mismo tipo de epitelio. Ahora, ese epitelio no va a cambiar, pero el aspecto de ese epitelio sí puede cambiar en el periodo que sigue.